Bien. Ya, bueno, algo de medios de contraste habíamos hablado. Vamos ahora a centrarnos en los medios de contraste iodados. ¿Tá? Básicamente ya habíamos visto la forma de cómo se generan estas moléculas, ¿tá? Donde su característica fundamental es que tiene un anillo, un núcleo bencénico con lugares de fijación para el yodo y para algunos otros sustratos, para algunas otras cositas que se le van agregando. Grupos radicales, cationes, o dependiendo de lo que se agrega, también el tipo de medio de contraste, si es iónico o no iónico que vamos a generar. Pero lo fundamental que tenemos en la misma molécula un sector catiónico y un sector aniónico, que es uno de los pacificantes y el otro es el solubilizante, ¿tá? Que es el que le da a la molécula su medio de transporte, vamos a decirlo así. ¿Tá? Eh, y bueno, con respecto a los efectos adversos que se pueden generar y su toxicidad, hablamos de que justamente el cation que se genera en el medio de contraste fabricado es el responsable de muchos de los efectos tóxicos de la misma molécula de medio de contraste. Generalmente todos los medios de contraste tienen una vida media de 2 a 3 horas. ¿Tá? Y en ese periodo no se aconseja hacer donaciones de sangre cuando hacemos estudios contrastados con estos tipos de medios de contraste. ¿Tá? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales en iónicos no iónicos? Si se acuerdan, nosotros habíamos hecho una clasificación, habíamos dicho de que eran, perdón, dímeros y monómeros, habíamos dicho que habían dentro de los iónicos no iónicos, dímeros y monómeros. ¿Está? Y bueno, los dímeros iónicos son dos anillos bencénicos unidos que cuando se disocian dan lugar al catión y a un anión que tienen el doble de iodo que los monómeros. ¿Tá? De este modo, a igualdad de átomos de iodo, la osmolaridad se reduce prácticamente a la mitad, a 600 y 800 miliosmoles por kilo. ¿Tá? Es decir, los dímeros tienen la capacidad de disociarse y generar un peso osmótico menor por esa capacidad de disociación y de generar más contenido iónico con menor carga osmótica. ¿Tá? Esa es una gran ventaja, ¿verdad? Su baja osmolaridad al disociarse los dímeros. Con respecto a los no iónicos, son los que se sustituyen el carboxilo por un OH y se disocian, perdón, no se disocian, ¿tá? Prácticamente, ¿tá? Estas moléculas. Eh, Son sustancias que presentan dos principales ventajas: su mejor tolerancia neural, ¿tá? Eh, con estos la menor incidencia de efectos adversos que se pueden generar, tiene buena tolerancia justamente por su ausencia de carga eléctrica, ¿tá? Y son ampliamente utilizados en montones de procedimientos, desde urografías, mielografías y obviamente como contraste intravenoso, endovenoso en tomografía computada. ¿Ah? La diferencia entre los dímeros no iónicos y los dímeros no iónicos, bueno, la vemos acá. Los no iónicos tienen mayor índice de eficacia que los monómeros iónicos, ¿tá? Lo que determina una mayor atenuación de los rayos X al utilizarlos, es decir, generan mejor atenuaciones los monómeros no iónicos con respecto a los iónicos. Y los dímeros no iónicos duplican aún más esta eficiencia de atenuación que pueden tener ya los monómeros no iónicos. Mejor tolerancia renal, pero a su vez tiene una mayor viscosidad, que esto eh, genera que nosotros tengamos siempre que tener un horno que los mantenga a temperatura de 37, 35, 36, 37 grados, más o menos,
al contraste para reducir considerablemente la viscosidad que se puede generar, que pueden tener estos líquidos que justamente al estar en un estado tan viscoso, generan reacciones adversas locales durante en la inyección, en el lugar de inyección, como sistémicas también, ¿no? Con respecto a los no iónicos monómeros y versus dímeros, bueno, tenemos que los dímeros no iónicos, vemos los dímeros no iónicos son los que se pueden disociar, como pasaba en los dímeros iónicos, ¿tá? Obviamente van con esto, hacen que tenga una menor osmolaridad y es muy cercana a la osmolaridad de la sangre. Como ven, es prácticamente es isoosmolar. 300 miliomoles por miliosmole es el valor de la osmolaridad en sangre, y esto ronda los 290, así que es bastante isoosmolar. Entonces, básicamente, los dímeros no iónicos son los que mejor candidatos son a la hora de usarlos para generar menos cantidad de reacciones adversas posibles. ¿Está? Entonces, la introducción de contrastes iodados de baja osmolaridad no iónicos ha supuesto una disminución de la totalidad de reacciones adversas en algo muy considerable, ¿no? Igualmente siguen existiendo reacciones adversas, son muy poco frecuentes, pero igualmente entre uno en 170.000 pacientes o un poco más todavía, pero el hecho de usar dímeros no iónicos ha reducido considerablemente la probabilidad de reacciones adversas a medios de contraste. Otra cosa, si hoy en día se ha comprobado y establecido que no existe eh, evidencia de reacciones cruzadas con respecto a lo que se refiere si sos alérgico al chocolate o a alguna medicación, los mariscos, lo que sea, que también seas alérgico al yodo. Hoy en día se está tratando de considerar cada vez más y tomar en cuenta cada vez más el hecho de que sos alérgico al yodo o no sos alérgico al yodo. ¿Tá? Y que el hecho de que tengas algún otro tipo de alergia no quiere decir que seas alérgico al yodo, y por ende no requerirías una preparación antialérgica para los casos que sos, o por ejemplo, asmático o sos alérgico a algo. Igualmente, el mundo está bastante reticente a todas estas investigaciones que existen, y se sigue utilizando el hecho de preparar a los pacientes con prednisona cuando tiene evidencia de que es alérgico a algo o asmático. En el caso de sos alérgico al yodo, no hay caso, no podemos usar yodo contigo, ¿tá? Por más que te hagamos preparación. ¿Tá? O por lo menos hasta ahora así es como se está instaurando. Con respecto a las reacciones adversas, podemos clasificarse, podemos hablar de sus mecanismos fisiopatológicos y su clasificación. ¿Tá? Las reacciones alérgicas al medio de contraste iodado se presentan en la población general entre un 5 al 8%, ¿tá? Y la severidad puede ser variable. En cuestión a lo fisiopatológico de cómo se suceden estos efectos, son prácticamente por dos mecanismos fundamentales: por toxicidad directa o por reacciones de hipersensibilidad, que me refiero a esto con liberación sistémica de histaminas y otro tipo de mediadores. ¿Ah? Las reacciones tóxicas o quimiotóxicas, que se llaman, son por acción directa del medio de contraste iodado, que puede ser sobre células, tejidos, proteínas circundantes o sistemas enzimáticos. ¿Tá? Eh, Van a producir diferentes efectos en diferentes sectores. ¿Tá? Los riñones, el sistema cardiovascular y el sistema nervioso central son los blancos característicos de las reacciones de tipos tóxicas o quimiotóxicas
por medio de contraste iodados. A nivel renal, hay un deterioro de la función renal, es decir, hay una disminución de la función renal durante los 3 días a posterior de la inyección del medio de contraste, donde esta insuficiencia renal aguda, que se define por una disminución de la función renal expresada en el filtrado glomerular, eh, hace que nos hable de una disminución de este filtrado, ¿tá? Y un aumento del índice de creatinina en un 25%. ¿Tá? A nivel del sistema nervioso, perdón, a nivel del sistema cardiovascular, lo vemos con señales de hipotensión, taquicardia, notropismo, cronotropismo negativo, arritmias, hasta que podría llegar en los peores casos al paro cardíaco y trombosis venosa. ¿Tá? En el sistema nervioso central hay reacciones vasovagales con cefalea, mareo, deterioro sensorio y en muchos casos, no en muchos casos, sino que en el mediano de los casos, una disminución de la visión y hasta, en el peor de los casos, convulsión. ¿Tá? El volumen administrado y las modalidades de medio de contraste juegan un rol importantísimo en el desarrollo de este tipo de reacciones adversas. No le puedo decir si esto es de manera exponencial o logarítmica, no importa, o lineal, eh, pero que sí, sí es. Que el volumen administrado y la osmolaridad, si lo aumentamos, es más la chance de la probabilidad de que tengamos una reacción de este tipo. ¿Tá? Entonces siempre las concentraciones y las dosis siempre son lo más ajustadas posible. Las reacciones por hipersensibilidad ocurren en algunas personas, que es el otro mecanismo de acción, en algunas personas por liberación sistémica de histaminas, ¿tá? Donde su severidad y su aparición es independiente, en este caso, de la dosis que se le administra. ¿Tá? No se ha podido demostrar recientemente un mecanismo mediado por inmunoglobulina específica, es decir, no sabemos cuál es la inmunoglobulina que activa el mecanismo de reacción de hipersensibilidad, pero lo que produce al final es una liberación masiva de histaminas a nivel sistémica. Por esta razón, se clasifica a este tipo como de hipersensibilidad y no anafiláctica, ¿tá? Porque no sabemos cuál es la inmunoglobulina que afecta en cierta forma este tipo de reacciones. ¿Tá? En este caso, las pruebas cutáneas carecen de valor predictivo para las reacciones adversas de hipersensibilidad en medio contraste. Es decir, una valoración cutánea con una gotita de medio contraste a nivel cutáneo, si produce alguna reacción, no es algo que sea predictiva de este tipo de reacciones. ¿Tá? Temporalidad de las reacciones adversas por hipersensibilidad. Bueno, se pueden dividir por su temporalidad en inmediata, tardía, ¿tá? Donde las reacciones de hipersensibilidad inmediatas ocurren durante los primeros 60 minutos después de inyectado el medio contraste. El 70% se produce en los primeros 5 minutos y luego tenemos que el 90% dentro de los 20 minutos eh, del restante, ¿verdad? Y la hipersensibilidad tardía ocurre entre la hora y la semana posterior a la inyección. Generalmente trata de reacciones cutáneas, nada, un rash cutáneo, básicamente como un enrojecimiento, también un picoteo a nivel cutáneo, ¿tá? Que son totalmente autolimitadas, que quiere decir que esto se va solo, no hay que medicar ni nada por el estilo. Y de manera menos frecuente aún puede manifestarse como una especie de síndrome pseudogripal o síndrome viral, también totalmente autolimitado, ¿ah? Es decir, fiebre, escalofrío, náusea, vómito, que eso se va solo. ¿Tá? No se ha demostrado que el desarrollo de una reacción tardía sea un factor predisponente para, o per se, para el desarrollo de una reacción inmediata a posterior, ¿no? Es un otro procedimiento que tenga luego.
eh, tanto las reacciones adversas como la hipersensibilidad también se pueden clasificar según su severidad en reacciones leves, moderadas y graves. Las leves son en el 98% de los casos, donde normalmente son reacciones cutáneas como urticaria, náuseas y vómitos, y cutáneas como la urticaria y también náuseas y vómitos. ¿Ah? Y las reacciones moderadas son entre el 1%, donde eh, son reacciones exacerbadas de lo que ya dije anteriormente. ¿Ah? Son síntomas más profundos de las náuseas, los vómitos, mayor urticaria, ¿tá? Y en menor grado hipotensión arterial, broncoespasmo, que con el tratamiento adecuado responde adecuadamente. ¿Tá? Con el tratamiento adecuado responde adecuadamente y rápidamente, quise decir. ¿Tá? En el caso de las reacciones graves, son exacerbaciones también aún más de lo anterior, ¿tá? Que también puede dar por convulsiones, puede haber pérdida de conciencia, y acá es donde vemos el tema del edema laríngeo, el edema pulmonar, la arritmia cardíaca, hasta el paro cardiorrespiratorio, que sería lo peor y lo más grave de una reacción alérgica de este tipo. ¿Tá? Mm. Bien, entonces, resumiendo, leves, moderadas, severas, los tipos: náuseas, vómito, calor, rubor, cefalea, palidez, desvanecimiento, bla, 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 picazón, generalizada, obviamente, y que luego puede ser moderada con hipotensión, broncoespasmo y un grado avanzado de los síntomas anteriores. ¿Tá? En el caso de las severas, exacerbación, acentuación aún más de todo lo anterior, que puede llevar a convulsión, pérdida de conocimiento, edema laringio, arritmia y bueno, el paro cardiorrespiratorio. Bien, entonces, consejo del Yoda: no realizar ningún estudio de contraste con contraste sin valoración previa de los factores de riesgo del paciente. Solicitar el consentimiento informado, esto es fundamental, que los pacientes lean los consentimientos, porque no es un papel al cohete, no, es un papel que es muy importante, donde se le informa al paciente de lo que se le está haciendo y y qué puede pasar, y que tiene que estar consciente de eso, y por eso se le pide que firme. Revisar datos clínicos, revisar los protocolos de inyección, revisar todo, ver que el calibre del vaso, el calibre de la boca sea el que corresponde para lo que se quiere hacer, que el contraste esté adecuadamente, con temperatura adecuada, revisar la paraclínica del paciente con la CREA, sus riñones a ver cómo están. ¿Ah? Hablar con el paciente, transmitirle calma, con calma decirle que se le va a inyectar un medio de contraste iodado que le puede producir un calor en todo el cuerpo, más en los genitales, en la garganta, sensación de ganas de orinar, como que se está orinando el paciente, sabor metálico en la boca. ¿Tá? Todo eso es lo que se tiene que informar al paciente cuando se le va a realizar una tomografía, para que el paciente esté informado y no se asuste, que si lo que le va a pasar es normal, son 30 segundos de inyección y después se le va. ¿Tá? Las pautas para el Ministerio de Salud Pública eh, están establecidas hace mucho tiempo y creo que hasta hoy en día se siguen utilizando. ¿Tá? En el caso de CREA, mayor a 1,2 miligramos por decilitro en mayores de 65 años. CREA, mayor de 1,5 miligramos por decilitro en cualquier edad. Índice de filtrado glomerular menor a 45 mililitros por minuto por 1,73 metros cuadrados. En pacientes con antecedentes de haber recibido contraste con presentación de aumento de la CREA de mayor de 0,3, todo como dice ahí, proteinuria, que esto es proteína en orina. Por eso hay que analizar la paraclínica. Monorreno congénito, quirúrgico o trasplantado renal, hay que hacer una hidratación adecuadísima de estos pacientes. ¿Está? Hay que, si está internado, suero. Y si no, en casa, que se hidrate. Agüita, agüita. ¿Está? Pacientes sin riesgo de nefropatía por medio de contraste o por vía oral conservada, abundante cantidad de líquido 24 horas antes y 24 horas después, asegurándose una diuresis menor de 2, al menos de 2 litros por día. Paciente con riesgo de nefropatía por medio de contraste y vía oral suspendida, 1 miligramo
por kilo, solución salina isotónica, el cloruro de sodio a 0,9, ¿ah? O bicarbonatado 1,6 molar, 500 centímetros cúbicos de nitrat al pasar 2 horas, bla, 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 bla. Todas las indicaciones ya están, y estas pautas creo que cada sala la tiene y más o menos puede manejar. ¿Está? Ministerio de Salud del 2014. Y acá tenemos consentimiento informado, el protocolo pre preparación del paciente, donde se le dice todo lo que tiene que, todo lo que tiene que hacer y las cuestiones que puede pasar, los factores de riesgo. Con, por favor, informe de cuáles son sus alergias, si tiene alergia, a qué, medicamentos o alimentos, lo que sea, si es asmático, hipertiroidismo, diabético, bla, bla, bla. Todo esto tiene que estar ahí firmado por el paciente abajo y el médico tratante. Fundamental, con el pedido de la tomografía tiene que haber este consentimiento informado. ¿Cuáles son las preparaciones antialérgicas en sospecha de pacientes alérgicos o asmáticos? Y bueno, se le da prednisona 30 miligramos vía oral, 13, 7 y 1 hora antes de la administración de del medio de contraste. ¿Tá? En el caso de que sea alérgica a la prednisona, bueno, un antihistamínico, como por ejemplo el calitrón, 4 miligramos 12 horas y 1 hora antes del estudio. ¿Tá? Si el paciente está en urgencia, es decir, está en la emergencia y no pudo haber recibido toda esta preparación previa, bueno, hidrocortisona 200 miligramos intravenosa cada 4 horas y bueno, está, hasta que se vaya a hacer el estudio. ¿Está? Eh, y lo que le acabo de decir es lo indicado. ¿Está? Todo lo que le digo, anótenlo porque en realidad eso lo pregunto. Paciente con hemodiálisis y todos los medios de contacto pueden eliminarse con la hemodiálisis y siempre hay que tratar de que si se dializa, que la diálisis sea después de la tomografía con contraste, obviamente. Así le eliminamos todo por la hemodiálisis. Eh, el mayor problema que el paciente que se dializa es el cuánta carga de volumen le podemos inyectar, pero eso siempre está dentro de los parámetros estándar a la hora de hacer una tomografía. Eh, Y bueno, siempre, siempre, siempre tiene que, obviamente, después consultar con el nefrólogo para ver cómo está toda su situación nefrológica, después del estudio, en lo posible. Cuando tiene valores de CREA medio por fuera y está en sala, siempre se le pide que el nefrólogo lo autorice para realizar la tomografía si es urgente y es necesaria. ¿Está? Bien, ¿cuál es una primera medida en el caso de reacciones adversas graves? Esto estoy hablando de las pautas. Ahora que se haga otra cosa, se puede hacer otra cosa, pero estas son lo que está pautado por el Ministerio de Salud Pública. ¿Está? Obviamente llamar a la emergencia. Vengan, por favor, se me está muriendo uno. Prácticamente. No, generalmente se llama CTI. En los casos que tuviéramos en una institución se llama CTI, entonces viene gente que está preparada para intubar a un paciente en el caso que tengamos que intubarlo. Darle oxígeno, obviamente, ponerle una mascarita con oxígeno a alto volumen, ponerle una periférica, obviamente ya la tenía la periférica, por eso le inyectamos contraste y ya la tenía la periférica, así que le metemos suero fisiológico. Y en el caso de que esté muy complicada la cosa, tener alguna pollita de adrenalina, 1 en 1000, para darle intramuscular en algún adulto, para que, bueno, está no se haga un edema de glotis y se me asfixie el paciente. ¿Ah? Bien. Entonces, tras la inyección intravenosa, los medios de contraste se distribuyen rápidamente entre compartimientos vasculares e intersticiales en el espacio extracelular. Entonces, ¿cuál es la tasa de liberación del yodo en función a la velocidad de inyección que yo le voy a inyectar y eh, a la carga de yodo que tengo en ese medio de contraste? Y bueno, esta tablita está buenísima en ese sentido. Acá tenemos los miligramos de yodo por mililitro, los mililitros por segundo que le voy a inyectar, es decir, la velocidad del flujo, ¿ah? Y la tasa de liberación de yodo en función a esto. ¿Está? Si tengo un 300 con 2 mililitros por segundo, tengo una tasa de liberación de yodo de 600, y cuanto más volumen de inyección, 4, 5, mi tasa de liberación de yodo es mayor. ¿Con esto qué quiero decir? Que cuanto mayor mi velocidad de flujo, más
realce tengo, más contraste tengo de mi medio de contraste. ¿Está? Bien. Entonces, la tasa de liberación de yodo, es decir, gramos de yodo por segundo, es mis miligramos de yodo por mililitro, ¿ya? La concentración de yodo en medio contraste, y el flujo en mililitro por segundo sobre 1000. ¿Está? Este cuadrito es fundamental para entender cómo varía también si variamos los miligramos de yodo por mililitro. Si yo, en vez de cambiar mi velocidad de flujo, es decir, cuántos mililitros por segundo yo le estoy inyectando, es decir, mi velocidad, cambio mi concentración de yodo de medio contraste, es decir, en vez de usar un medio contraste de 300 milimoles, voy a cambiar uno de 350 o 370 de miligramos de yodo por mililitro, no milimoles, perdón, miligramos de yodo por litro, por mililitro, verán que la tasa de liberación de yodo aumenta. ¿Ah? Lo mismo pasa si cambiamos de, no solamente, ahora si tomamos en cuenta y comparamos solo los de 350, pasa lo mismo que con lo que veíamos recién, los de 300 miligramos de yodo por mililitro, donde si usamos solo 350 pero cambiamos la velocidad de flujo, vamos a ver que la tasa de liberación de yodo también aumenta. 350 con 2, 700, 350 con 4, 1400, 350 con 5, 1750. ¿Está? Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que cualquiera de los dos parámetros me va a generar una mayor carga de contraste en los lugares donde se deposita el medio de contraste. Entonces, ¿qué hace el yodo? Bueno, la carga total de yodo, medida en gramos de yodo, es el que determina el principal, es el determinante principal de los estudios eh, tomográficos, los estudios donde se utiliza un medio de contraste. ¿Está? La elección de un agente de alta concentración podría reducir aún más la velocidad de flujo y ayudar así a evitar complicaciones en la extravasación. Eso está bueno saberlo, porque si yo quiero contrastar más, pero no quiero aumentar la probabilidad de infiltrado, ¿tá? De un medio de contraste, voy a poder utilizar un medio de contraste mayor carga iónica de yodo, pero bajando la velocidad del flujo y con esto evitar las extravasaciones. ¿Tá? Eh, y bueno, si vamos a los realces en tomografía, el propósito de la tomografía con contraste es encontrar una patología, ¿tá? Determinada, sea cual sea ella, mejorando el contraste que se puede generar entre las estructuras con la utilización de un medio de contraste iodado. ¿Está? Entre una lesión, cualquier estructura circundante. ¿Está? Ahora, son muchas las cosas que tenemos que tener en cuenta y son muchas las variables, ¿está? A saber a la hora de optimizar los realces. Entonces, primero tenemos que saber que los órganos, los diferentes órganos, se ven de manera diferente en diferentes fases temporales de adquisición. Una fase sin contraste vamos a ver con el mismo contraste y la misma densidad, donde el hígado y el vaso lo vamos a ver del mismo color. Riñón, hígado, vaso lo vamos a ver del mismo color. Vamos a determinar anatómicamente qué es cada cosa, porque lo sabemos determinar, pero si vemos el parénquima hepático, hay muchas cosas que no vamos a poder discriminarlas si no las contrastamos. Patologías que están dentro. ¿Ah? Entonces, la primera fase a saber es una fase arterial precoz. ¿Tá? Me refiero a fases temporales donde tomamos en cuenta como cero el comienzo de la inyección del medio de contraste. Tengo una bomba inyectora que va a inyectar medio de contraste a un determinado flujo, ¿tá? Un determinado caudal, con una determinada cantidad de medio de contraste a inyectar. ¿Tá?
Y dependiendo cuándo comienzo la adquisición durante la inyección, es mi fase y cómo se van a pintar, vamos a decirlo así, los órganos, los diferentes órganos en lo que estamos examinando. Esto es un ejemplo de realce en abdomen pelvis. ¿Tá? Mi fase arterial o temprana es de entre 15 y 20 segundos posterior a la inyección del medio de contraste, donde lo que vamos a ver, por supuesto, es todas las estructuras arteriales opacificadas, ¿tá? La aorta, el tronco celíaco, la mesentérica, lo que es las renales, la hepática común con sus ramas. Vamos a ver todo eso bien opacificado, pero todavía en esta fase de 15 a 20 segundos no vamos a ver un realce en los órganos, en los diferentes órganos. Sí, en una fase arterial más tardía, ¿tá? O pancreática, que también se le llama así, donde vamos a ver en unos 35 o 40 segundos más o menos, después de comenzar la inyección de medio contraste, que muchos órganos, como por ejemplo el vaso, se pinta, pero no de una manera homogénea, sino que yo siempre se lo digo, es como un marmolado, si te acuerdan las galletitas marmoladas o cualquier torta marmolada, es como lo ven así en el vaso, como un marmolado, un fenómeno del flujo, producto a que todavía no se ha opacificado de manera homogénea todo el vaso. En el caso del riñón, lo vamos a ver en una fase bien cortical, bien marcada cortical, ¿tá? Donde solamente vamos a ver la corteza renal opacificada. Vamos a seguir viendo la arteria, la mesentérica, el tronco celíaco, todos esos vasos principales bien opacificados, pero ya no tanto como en una fase de 15 segundos. ¿Tá? Lo que sí vamos a comenzar levemente a ver es que empieza a generarse un poquito más de realce en todas las estructuras venosas, porque ya el contraste pasó por algunos órganos y comenzó a ir al torrente venoso. Algunas patologías se pueden visualizar en esta fase. Se pueden visualizar patologías del páncreas. Se estudia de esta manera el páncreas, por ejemplo, con esta fase. Cuando hablamos de una pancreatitis y demás, tenemos que hacer una fase sin contraste, una arterial del hígado y un portal de todo el resto de los órganos para estudiar el páncreas, por ejemplo. Más adelante tenemos una fase hepática, una fase portal que se le dice, porque es donde vemos la vena porta opacificada, totalmente opacificada. Ya las estructuras arteriales no se ven tan opacificadas, sino que se van a ver más las estructuras venosas y más el tronco de la porta. Vamos a ver de manera mucho más homogénea opacificado tanto el hígado como el vaso, una fase córtico-medular renal, ¿tá? Y vamos a ver todo lo que es venas ya con contraste que va viniendo hacia la cava. ¿Tá? Una fase nefrográfica, ¿no? O nefrogénica es una fase ya un poco más tardía, de unos 100 segundos posterior a la medio de inyección, donde vamos a ver ya más, todo más homogéneo el riñón, donde hay muchas patologías donde el realce puede aparecer en esta en esta fase nefrogénica o nefrográfica, como también en otras patologías puede desaparecer su realce en estas fases. ¿Tá? Es fundamental, dependiendo del dato clínico y lo que se está buscando, a saber qué fase se va a, básicamente, a qué fase vamos a utilizar o vamos a realizar para el estudio de ese paciente, dependiendo de lo que queremos ver o el dato clínico que tengamos. ¿Tá? Y luego ya vamos a una fase más tardía, una fase donde le podemos decir eliminatoria también, porque es una fase donde ya pierde su homogeneidad, tanto hígado como vaso, pierde su realce, donde algunas patologías la sigue teniendo, un realce interno, ¿tá? Pero sí lo característico es que el riñón está eliminando. Una vez que pasa todo el contraste eh, por vía arterial, por vía nefrogénica, comienza a eliminarse. Todo cae hacia los cálices y después de los cálices a los uréteres. Y es donde vemos esta fase
más tardía, más de eliminatoria, que va entre los 5 a los 10 minutos aproximadamente. Ya cuando queremos evaluar no solamente riñones y su eliminación, queremos evaluar la vejiga, por ejemplo, ya necesitamos una fase aún más tardía, donde va entre los 10 a 15 minutos, donde necesitamos que la vejiga se llene de todo ese contraste que se está eliminando y se distienda lo más posible con el medio contraste dentro de su cavidad. ¿Tá? Ya ahí pasaríamos a una fase de 10 a 15 minutos aproximadamente. ¿Ah? Entonces, dicho esto, dicho de los tiempos que nosotros tenemos para adquirir en nuestros protocolos de tomografía, ahora, ¿cuáles son las variables que influyen sobre, ¿ah?, el correcto realce en tomografía dependiendo de estos tiempos? Bueno, el peso del paciente y el gasto cardíaco del paciente es fundamental, los tiempos de adquisición, las técnicas utilizadas, las concentraciones de yodo de los medios de contraste que estamos utilizando, la cantidad de yodo que estamos utilizando, el volumen de yodo, el caudal de medio de contraste que estamos utilizando, todo eso son variables que van a influir sobre el realce máximo final, dependiendo del tiempo. En cuestión con respecto al factor peso del paciente, hay que entender que cuanto más pesados y grandes son los pacientes, los realces de los medios de contraste iodados disminuyen. ¿Tá? Entonces, nosotros necesitamos y requieren estos pacientes que se le dé tanto mayor volumen como mayor caudal en algunos casos. ¿Tá? Y todo depende también de lo que queremos hacer, si es un estudio angiográfico o un estudio común y corriente, en fases arteriales, portales, donde no necesitamos un realce extremo. Ahí no necesitamos llevar a caudales de más de lo que el AVOCAT que tenemos en el paciente lo permite. Acuérdense que dependiendo del AVOCAT que tengamos, pueden ser AVOCAT desde un 18 hasta un 22, que cuanto mayor es el número, menor es el calibre. Es decir, 18 es un calibre grande y un 22 es un calibre muy pequeño. ¿Tá? Dependiendo de estos calibres, la capacidad en caudal, es decir, cuánto velocidad de flujo le podemos dar al paciente con la bomba difusora. Aproximadamente un calibre de un 20, que sería lo estándar que todo el mundo coloca, se le coloca a los pacientes, tenemos un máximo de 4,5 mililitros por segundo que podemos inyectar de contraste y 0,5 más de suero. Para los 18 aproximadamente podemos llevarlo hasta 5,5, 6, hasta de contraste, y de 6 a 6,5 de suero. Siempre es un 0,5 más de suero que de contraste. ¿Ah? Y en el caso de los 22 no podemos darle más de 3,5, 4, porque es un calibre muy pequeño, ¿tá? Y podríamos reventar, se revientan las llaves, se revienta todo el sistema, porque acordate que la boca, una vez después de la boca, lo que viene es una llave de 3 vías, donde a veces son medias porquerías y se revientan. ¿Tá? Entonces, al aumentar el suministro total de dosis de yodo, aumenta el volumen y o la concentración del medio de contraste en el donde se deposite. ¿Tá? Así que cuanto más pesado el paciente, más cantidad de medio de contraste hay que darle. ¿Tá? Y en todo caso, si podemos, más caudal, un poco más de caudal. Aquí están los gráficos. 125 mililitros de contraste a 4 mililitros por segundo. 350 miligramos de yodo por mililitro es el contraste que se utilizó. Y tenemos los dos gráficos donde uno vemos para tiempos arteriales y el otro para tiempos más portales. ¿Tá? En tiempos arteriales, los picos máximos de realce se suceden entre unos 30 y 45 segundos. ¿Tá? Y siempre más o menos es lo mismo dependiendo de si es menos pesado o más pesado.
Cuanto mayor es el peso del paciente, las unidades Hanfield, es decir, el nivel de contraste que podemos generar en ese paciente con la misma cantidad de contraste es menor. ¿Da? Se dan cuenta que es menor. Disminuye con el peso. ¿Está? Obviamente, si es más flaquito, misma cantidad, mismo miligramo de yodo por mililitro a 4 mililitros por segundo, el realce, el pico es mayor. Igual el pico sigue siendo el mismo, máximo entre los 30 y los 45 segundos, pero siempre es mayor en los que son más livianitos. ¿Tá? Pasa lo mismo con los realces en tiempos portales, entre 60 y 75 segundos, donde ahí tenemos los picos máximos, ¿tá? Pero siempre va a disminuir este pico máximo cuanto mayor es el peso del paciente. ¿Tá? Gasto cardíaco. Obviamente los pacientes pueden venir con un gasto cardíaco normal como con un gasto cardíaco aumentado. Y esto lo vamos a ver en los pacientes cuando están a veces muy polipneicos. La frecuencia respiratoria aumentada aumenta el gasto cardíaco porque aumenta la frecuencia cardíaca. Y los gastos cardíacos aumentados tenés que ajustar el contraste y los tiempos, ¿tá? Los tiempos de adquisición, ¿tá? El delay que le colocamos, para que tengamos el pico máximo de realce en el tiempo ajustado al gasto cardíaco del paciente. Contrario sería si tenemos un paciente más viejito, más añoso, ¿tá? Donde siempre, pobrecitos, ellos están con la frecuencia cardíaca más baja, con un gasto cardíaco más bajo. Entonces, siempre en estos casos, los tiempos los tenemos que extender un poquito más. En vez de un tiempo portal adquirir a los 65, lo adquirimos a los 70, 75, para que los realces máximos estén más cercanos a esos valores en tiempo. ¿Tá? Pasa lo mismo con lo arterial. El pico arterial máximo en un paciente más añoso con menor gasto cardíaco se sucede más a posterior. Entonces, en vez de a los 35 o a los 15, 20, lo tenemos que tirar un poquito más adelantado, más tipo a los 20, 25 o 35, 45 para un tiempo pancreático. ¿Tá? Si vamos a los gráficos, lo vemos de esta manera. ¿Tá? Aquí lo que tenemos es reducciones del gasto cardíaco. Cuanto pacientes más viejitos con reducción del gasto cardíaco hasta un 60%, van a notar que tanto en lo arterial como en lo portal, el gráfico se mueve hacia la derecha. Ay, se me fue la flecha. ¿Está? Hacia la derecha, ¿tá? Como le dije recién, si vamos a hacer tiempos arteriales, el pico máximo en pacientes con gastos cardíacos reducidos, tenemos que tirarlo en vez de a los 30, 35, un arterial tardío, perdón, lo tiramos más a los 45, 50, 60 para tener un realce mayor y óptimo. Pasa lo mismo para adquirir en tiempos portales, para tener buenos realces en tiempos portales en los pacientes cada vez con gasto cardíaco más reducido, tenemos que tirarlo más extendido en el tiempo. ¿Ah? Bien, volumen de contraste, ¿cómo influye en el realce del tomográfico? Básicamente, cuanto mayor volumen inyectemos, mayor es el realce que podemos obtener. ¿Tá? Va mucho en la duración de la inyección también. El caudal inyectado, es decir, cuanto mayor caudal, mayor realce vamos a tener. Y esto yo se lo dije al inicio con el tema de la tasa de liberación de medio de contraste iodado. ¿Tá? Todo depende de la concentración de yodo que tengamos, del volumen que inyectemos y de la velocidad en la que lo inyectemos. Cualquier aumento de la velocidad de inyección o cualquier aumento del volumen de contraste va a generar mejores realces. ¿Tá? Si vamos al gráfico, lo vemos así. Paciente de 70 kilos, 2 mililitros por segundo, con un medio contraste de 350 miligramos de yodo por mililitro, vamos a obtener que si aumentamos la cantidad de mililitros inyectados de 75 a 175 mililitros, vamos a ver que tenemos picos de realce aún mayores, pero con la cuestión de que el realce más alto o en niveles, en unidades de Hanfield, lo vamos a obtener más extendido en el tiempo, tanto en lo arterial como en lo portal.
aumentamos el volumen, va a aumentar el realce máximo, pero le vamos a tener que extender un poquito más en el tiempo, ¿tá? Para que llegue a su pico máximo de realce, tanto en lo arterial como en lo portal. Esto, ojo con esto, ¿tá? Bien. Bueno, esto con el flujo, bomba inyectora y la velocidad de inyección, si tenemos mm, mayor caudal, mayor realce máximo, tasa de liberación de yodo, como lo vimos visto al inicio. ¿Ah? Y aquí tenemos los gráficos de lo que le decía recién. Paciente de 70 kilos, 125 mililitros de medio de contraste, con un contraste de 350 miligramos de yodo por mililitro. ¿Tá? Si aumentamos el caudal a 5 mililitros por segundo, van a ver que mi pico máximo de realce vamos a obtenerlo aún más antes en el tiempo, es decir, más rápido, lo voy a obtener mucho más rápido y mucho más marcado. Es decir, más rápido en el tiempo y más marcado. En este caso, la gráfica se va a ir todo para la izquierda, tanto en la arterial como en lo portal. Aunque en lo portal no es tan marcado así, pero en la arterial hay mucho más marcado. Si yo le voy a hacer una angio, sé que voy a tener a 5 mililitros por segundo en mucho menos tiempo mi pico máximo de realce que si yo lo adquiero a 3 mililitros por segundo o 1 mililitro por segundo, donde voy a demorar mucho más, pero a su vez voy a tener un realce mucho menor. ¿Ah? Estos son dos gráficos en tiempos arterial y portal que lo que estamos acá comparando son los miligramos de yodo por mililitro, cambiando solamente el contraste. ¿Qué pasa con mis picos máximos? Como le dije al inicio, si yo cambio mis medio contraste iodado por uno que tenga más carga iónica, los picos máximos se van a suceder en los mismos tiempos, pero con mayor intensidad. Es decir, voy a tener un mayor realce de contraste. ¿Tá? Como vemos en lo arterial, como vemos en lo portal. Y si hacemos la mezcla, utilizamos 400 miligramos de yodo por mililitro, 140 mililitros a 4 mililitros por segundo, comparándolo con 350 miligramos de yodo por mililitro, con 120 mililitros a 4 mililitros por segundo, 400 miligramos de yodo por mililitro, 105 mililitros a 4 mililitros por segundo, lo que estoy haciendo acá es tratando de dar un contraste con más carga iónica de yodo, pero menos cantidad, al mismo caudal. ¿Tá? Por eso son todas 4 mililitros por segundo, cambio las cantidades, achico las cantidades, pero doy un contraste con más carga iónica. Prácticamente en lo portal es como que sería lo mismo. En fases portales, cualquiera de estas combinaciones sería lo mismo. Lo que yo voy a tener es que voy a dar menos cantidad de medio de contraste. En lo arterial va a cambiar, pero muy poco. Va a tener un mejor realce, un 400 miligramos por miligramo de yodo por mililitro, pero básicamente casi en el mismo tiempo. ¿Tá? Para factores técnicos, es fundamental el tema de saber qué pasa si cambiamos el kilovoltaje, qué pasa si cambiamos el miliamper, o la velocidad de rotación, ¿tá? O qué capacidades tiene mi tomógrafo en cuestión de rapidez de adquisición. ¿Tá? No es lo mismo adquirir con un tomógrafo de 16 hilera que un 64 hilera con una cobertura de 40 en función a otro que tiene solamente cobertura hasta de 20. ¿Tá? El hecho de poder cubrir más área en menos tiempo, esos tiempos los podemos llevar más ajustadamente y tener mejores realces. ¿Tá? El cambiar el kilovoltaje a valores menores, ajustando el miliamper para compensar, hace que los contrastes se generen mejor teniendo mayores realces, por ejemplo.
Y a eso voy con estos grafiquitos donde vemos que si bajamos de 120 a 80, mis realces máximos van a ser mejores aún. ¿Tá? Pasaría lo mismo con pacientes de tamaño más reducido con tamaño más grande. Los realces son mejores en pacientes más chiquitos. Bien. ¿Cuáles son las ventajas de tener una bomba infusora de doble inyección? Porque acuérdense que yo lo que hago es la inyección de medio contraste acompañado de una inyección de suero a 0,5 de caudal más que el medio contraste iodado. Son muchas. Eh, el tema de disminuir el riesgo de extravasación por medio de contraste. ¿Tá? El de permitir una inyección controlada tanto del contraste como del salino. Lavar el contraste residual que quedó en todo ese vaso donde se hizo circular ese medio de contraste. ¿Tá? Eh, el aumentar la cantidad de medio de contraste disponible para la adquisición al enviar un bolo de suero, un bolo salino posterior al medio de contraste, en el lugar donde yo quiero que se deposite voy a tener más cantidad, porque si no tuviera esto, quedaría en el vaso y no en el lugar donde se va a depositar. ¿Tá? Eh, el hecho de que el bombazo de suero posterior al medio contraste aumente el realce final, esto es un acierto fundamental. ¿Tá? Se ha comprobado y se ha estudiado de que el contraste, el suero utilizado después del medio contraste en la inyección, aumenta el realce final de ese medio contraste. ¿Tá? El reducir los artefactos que se pueden suceder, por ejemplo, en las angio, donde nosotros necesitamos lavar ese suero puro, ese contraste puro que se está inyectando de ese vaso y que no genere un artefacto por endurecimiento de las en los sectores donde también estamos analizando. ¿Tá? Eh, y el hecho de disminuir todo lo que es el riesgo de nefrotoxicidad inducida por medio de contraste que se produciría a posterior de la inyección de medio de contraste en cualquier paciente. ¿Tá? Entonces, la fuerza está en la combinación correcta de todos estos parámetros que vimos recién. Cuidar al paciente y mejorar el realce con inyección del suero fisiológico es fundamental. Concentrar todo esto que vimos en lo que queremos analizar y estudiar y fundamental a saber que eh, disminuir el kilovoltaje aumenta las unidades Hanfield porque aumenta el contraste, pero acuérdense que esto aumenta el índice de ruido. Con esto quiero decir que hay que saber qué es lo que hay que compensar cuando nosotros disminuimos kilovoltaje para mejorar los realces de contraste. ¿Tá? Esto con el tema de la modulación automática en miliampere que tienen los tomógrafos hoy en día casi no sucede porque se modula todo en alta, ¿tá? Cuando se disminuye el kilovoltaje. Y muchos otros ya tienen el tema de la herramienta para poder darte un kilovoltaje adecuado en función a lo que queremos hacer, como ya lo vimos en los parámetros a modificar el kilovoltaje cuando vimos sobre eh, parámetros y dosimetría. ¿Ah? Cuando mire el lado oscuro, cuidado debes tener, ya que el lado oscuro te mira también. ¿Ah? Fin, chicos. Hemos terminado tomografía largo y tendido, pero terminamos. ¿Dudas? ¿O se murieron todos? Somos tan poquitos y no hay dudas. Bueno,